Andrés Piazza. Te presentamos como abogado y experto en ciberseguridad, ¿es así? Sí, puede ser, puede ser. Los temas de derechos digitales, me dedico hace 20 años a esto, ya son tan generales, ya son sobre tantos temas que no sé si experto, ¿no? La palabra esa no me gusta tanto, pero sí, me dedico a estos temas, a la regulación de los temas digitales desde hace 20 años. ¿Vos estás con una investigación o con una denuncia? Tíranos el título, Andrés. Eh, Hay algunos, he estado observando algunos spots oficiales que fueron desarrollados hace algunos años y que se usan las mismas imágenes de los mismos actores modificadas con inteligencia artificial, modificándole los parlamentos Ay, 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 para spots nuevos. qué tema. Este, Te voy a preguntar si es lícito, si es legal, si es válido hacer periodismo con periodistas como los que tenemos contratados aquí en el avispero. En este caso está en el estudio de Picadura de Último Momento nuestro periodista Paco. Hola, soy Paco Gerte. Picadura de Último Momento. Actualidad cordobesa. Sin emociones, sin garantías. Cierre coral de campaña cordobesa enredada. Córdoba debate ideas profundas. En redes se tiran memes. La democracia vibra como parlante de autotuneado. Prometieron transparencia. Se entendió perfecto. Ahora vemos todo, pero no entendemos nada. Avances institucionales históricos. Les informó Paco Gerte. Muchas gracias. ¿Vos querés saber si eso es legal? Sí. Ese periodista, por lo que veo, es una entera construcción de un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Más allá de que hay una autoría, porque la autoría de quienes hacen el guión y quienes hacen los prompts y que tienen la creatividad, porque es muy creativo el aporte. Hay una propiedad intelectual que será de la productora del avispero, pero ahí no hay una persona, no hay una imagen de un artista, no hay derechos laborales que están siendo afectados. Es distinto si hubiera una imagen. Yo vengo a este programa y digo algunas cosas, y ustedes usan esta imagen y mañana me tienen como columnista invitado haciéndome decir otras. O incluso los actores que, si bien no tienen el mismo derecho o sea, no están ejerciendo su libertad de expresión porque están actuando, están performando, eh, no es legal sin su consentimiento hacerles decir cosas o poner en su boca algo que no dijeron con inteligencia artificial. Por supuesto, uno podría de antemano dar un consentimiento, un contrato abierto, ¿no? Los sindicatos de actores regulan estos contratos, pero podría dar un consentimiento muy abierto que le permite que por inteligencia artificial puedan modificar lo que estaba diciendo. Y yo podría hacer lo mismo si vengo aquí, ¿no? Firmar esto cuando soy invitado al piso y entonces después pueden usar mi imagen. Pero para hacerte decir algo de lo que estás en contra, yo creo que hasta sería nulo ese consentimiento previo, ¿no? Porque no podés firmar un cheque en blanco sobre tu libertad de expresión, ¿no? Digamos, a lo mejor, bueno, si me usan como plantilla para cogerlo acá, podría ser, pero si me usan para decir algo de lo que yo no estoy de acuerdo o algo que viola mis derechos después, hasta sería nulo ese consentimiento, digo, a priori, ¿no? Así, muy rápido. Ciberseguridad. ¿Cómo es la historia para la cual te hemos convocado? Bueno, es público que hay videos, spots oficiales del gobierno con diferentes contenidos. Y en este caso hay uno que estuvo toda la temporada con algunas imágenes que habían sido obtenidas de unos spots anteriores y que tenían a los actores de los spots anteriores modificados con inteligencia artificial diciendo otras cosas en los siguientes spots, en el último spot. Ese uso no autorizado de una imagen modificada con inteligencia artificial digamos, es un caso novedoso en el sentido de que todavía no estábamos muy preparados y en los tribunales esto lo veo claramente que está pasando, no se está entendiendo muy bien qué hacer con esto porque
No es un tema contractual, no es un tema de derecho laboral. Sí hay temas de derecho a la imagen, pero cuando se altera la imagen de una persona, ya entonces no es la imagen de ella, es una imagen construida con insumo previo. Cuando se alteran los parlamentos hay, yo diría, una lesión identitaria, porque no es solamente algo ideológico de hacerle decir, o falsedad ideológica sería que yo falsifique tu firma, pero acá te hago decir algo o te simulo tu identidad. Va a pasar, pasa todo el tiempo, pasó en la campaña del año pasado con dos políticos en la campaña, uno le hizo un video de este tipo a otro. Pasa siempre en los últimos años, el día de la veda electoral, el sábado a la noche, siempre aparece un mensaje de alguien diciendo: mi candidato se bajó, ¿no? En un momento fue Mauricio Macri, hace 2 años había uno sobre Sergio Massa. Mi candidato se bajó, voten a la otra lista, ¿no? Mandando a votar. No sabemos todavía, cuando pasa eso, qué impacto real tiene, porque es muy difícil de calcular cuál es el daño sobre la identidad de una persona o cuál es el daño sobre un bien jurídico general como es la democracia o la voluntad popular. Y pasa todo el tiempo, y esto que cada vez más, estos deepfakes, o dañando imágenes de niñas que le ponen, digamos, el cuerpo de una niña a un video pornográfico, y eso ha pasado en muchos colegios con personas, digamos, con niñas y adolescentes de menos de 18 años. También pasa en estafas, porque en las estafas no son solamente pequeñas digamos, lesiones de poca monta. Han pasado que se han simulado con hologramas reuniones de directorio de bancos internacionales y han habido estafas millonarias, ¿no? Entonces este tema lo tiene el Foro Económico Global, viendo cómo se pueden actualizar las normas de compliance para cómo podemos hacer para que cuando estemos en una reunión remota, ¿no? En una reunión por Zoom, sepamos que nosotros somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay temas nuevos desde el punto de vista legal, como los temas de identidad digital, las billeteras de identidad que están existiendo, que no es lo mismo que una billetera de fintech, una pasarela de pago que te hace poner tu imagen o tu huella dactilar. Es una billetera, pero de identidad. Vos le das tus credenciales de identidad a una plataforma, y esa plataforma se comunica con todas las otras y le da lo mínimo. Si no, hoy le estás dando datos biométricos tuyos a Mercado Libre, a Mercado Pago, a los bancos, a no sé, a personal, a Claro, varias veces por día. Y esas bases de datos están ahí dando vueltas, bueno, y a veces después se filtran, se pierden, y sabemos que hay oleadas de estafas con eso. Vuelvo al punto original. Matías, para iniciar el tema, me gustaría ver el spot que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba a través de una productora. ¿Qué productora? Prisma. ¿Lo dijiste vos? Sí, yo prefiero no me... No tiene por qué haber secreto en esto. No, es toda información pública, por supuesto. La productora Prisma, una productora de primerísimo nivel nacional, cordobesa, es quien realiza los cortos, o buena parte de los cortos del gobierno de la provincia de Córdoba, los spots promocionales. Realizó un spot del gobierno, creo que era de los 550 kilómetros de pavimentación. Vemos el spot original. Gas para mi barrio. Presente. Y para toda la provincia. Presente. Agua potable para miles de cordobeses. Presente. Hospitales. Presente. Escuelas PROA, educación para los niños. Presente. Parques industriales que potencian la economía de nuestra provincia. Presente. Industria que genera empleo para miles de familias. Presente. Rutas que nos acercan. Presente. Puentes que nos unen. ¡Presente! La provincia trabaja hoy, en el presente, porque sabe que las necesidades no esperan y que el futuro es ahora. Ese es el verdadero significado de hacer grande a Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presente. Damián. Ese es de 2021.
Este spot que acabamos de ver es de 2021 y supuestamente allí todos o buena parte han sido actores contratados. Actores reales. Actores con sus contratos reales, y todo en regla. Contratados, todo en regla para realizar Exacto. ese spot. Y bueno, hace poco aparece uno que tiene cientos de miles de reproducciones en cada red, ¿no? En cada una de las redes, y todo el verano está siendo promocionado en los canales, en los programas de televisión más vistos. Es decir, que tiene millones de reproducciones, que muchos son actores de ese... Yo no conozco a todos los actores, solo estuve en contacto con algunos de ellos y representando a algunos de ellos. Algunos quizás sean reales, no lo puedo saber, pero sé que hay por lo menos 5 que están modificados con inteligencia artificial las imágenes del 2021 y alteradas para modificar el Parlamento, crear una nueva imagen con esos actores, con imágenes de ellos de hace 5 años, diciendo cosas que pasaron ahora, ¿no? en el 2026. En el 2025, 2026, ¿no? La campaña de todo el verano. Lo vemos. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Pavimentamos y repavimentamos más de 550 kilómetros de rutas de norte a sur y de este a oeste de la provincia, para potenciar el turismo en cada uno de nuestros paisajes, para que nuestra producción llegue a todo el país, para conectar pueblos y ciudades con rutas más seguras. Me encanta venir, las rutas están cada vez mejores, cada vez que vengo hay rutas nuevas, puentes, te da tranquilidad. Córdoba eligió invertir en infraestructura vial, con la mirada puesta en el progreso. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Se nota, hay que mirarlo con lupa, ¿no? No, yo Se hago inteligencia artificial todos los días y hago avatars todos los días y somos una avanzada en Córdoba en eso. No tengas duda que me di cuenta. Es más, te podría decir, no lo voy a hacer por respeto a las personas, pero te podría decir cuáles sí con certeza absoluta y de verlo es la primera vez que lo veo. Te podría decir quiénes son hechos con inteligencia artificial. Lo que es interesante de este caso es que por más que vos crees un avatar, y la inteligencia artificial va a ir mejorando todo el tiempo, pero el nivel de expresividad que logran esos avatars que son originales de inteligencia artificial es inferior al que logran los actores todavía. Sin duda. Pero con un actor modificando, le están como sustrayendo la capacidad expresiva, ¿no? Sin Entonces duda. este es un momento bisagra porque los actores, hay, no sé, cientos de miles de minutos de propagandas o de obras de teatro o de cualquier tipo de expresión de los locutores, de los actores, que están ahí, que son insumo, y que hay como 2 posibilidades. Si estos actores no van a poder hacer valer sus derechos frente a las modificaciones con inteligencia artificial, van a tener, digamos, van a ser sustraídas sus capacidades expresivas, nadie que produzca va a necesitar pedirle su consentimiento para el futuro. Si se lograra abordar legalmente este tema, que las herramientas jurídicas existen, ¿no? Porque estos derechos, tanto laborales de actores o de locutores, o los derechos a la imagen, o las reglas de protección de datos, ya existen. Los tribunales están empezando a entenderlas, pero todavía lentamente. Si no es así, el que quiera usar inteligencia artificial va a tener que recurrir a otras expresiones, pero que tienen, no sé, menos punch, ¿no? Artísticamente. Y si los actores no logran hacerse valer colectivamente de esta manera, o si no logramos entender cómo ponerle un reconocimiento a ese aporte único que hacen, va a ser difícil que puedan ellos después tener, no sé, mercado para otros tipos de negocios, de pautas. En este caso puntual, Damián, ¿cuál es la intención, cuál es el propósito tuyo como abogado y los actores a quienes representas? Yo prefiero no puntualizar, porque así como es difícil encontrar lugares para hablar de este tema, también es difícil para los actores en una plaza como Córdoba hablar en público de esto. Pero paradójicamente los casos estos no tienen un componente de reclamo patrimonial, no tienen un componente de daños y perjuicios. Simplemente es levantar el tema y decir, acá hay un hecho, un dato personal
hay una lesión identitaria, hay que tener cuidado con esto, esta información. Hay libertad de expresión del que pone un video en internet, pero hay otros derechos acá en danza. Y en particular, tener en la privacidad regula estos temas, los derechos a la imagen regulan estos temas, y tener en cuenta esto para otros casos. Yo soy más comentarista de situaciones de actualidad en esto que de la pretensión del cliente puntual, ¿no? Entonces, ¿me permitís mostrar esta imagen? ¿Tengo que decir algo sobre eso? No. Yo a propósito les dije que no quería destacar ninguno de los ejemplos para que ustedes los encontraran. Hay otro overall también, que si lo miran con detalle hay parlamentos de distinta extensión. Pero son en los más definitiva ostensibles. Entiendo o interpreto, Damián. Justo a ella preferiría no nombrarla justamente, Sí. por eso es que te digo. ¿La intención es como abrir un camino en algo nuevo o se trata puntualmente de algún reclamo preciso en este caso? Los actores y las actrices que tienen reclamos precisos los están ejerciendo cada uno a su velocidad y por su manera. Yo conozco a algunos de esos. Hay otros de estos actores que no los he tratado, no los conozco, no los he representado tampoco. Me parece que lo interesante es abrir ese debate que yo, por lo menos en Argentina, no lo he visto todavía, y en otros países lo he visto en Hollywood con los locutores, pero no lo he visto con los actores. Cómo las imágenes de estos actores están siendo, en este momento, uso de entrenamiento para modelos de inteligencia artificial. Lo que sí está pasando también es que quizás las voces nuestras pueden entrenar un avatar que pueda decir más cosas autorizado, ¿no? Pergolini está avanzando en esa línea, ¿no? Él se hace decir a sí mismo cosas, pero que están dentro de lo que la producción legítimamente produce. Ahí sí tienen un activo, o sea, vos entonces podés crear más información y reproducirla más rápido de lo que tendrías que estar trabajando minuto a minuto. Pero bueno, estos son casos no autorizados los que estábamos viendo en este video, por supuesto. Ahora, qué torpeza de la productora, ¿no? Qué torpeza. Yo quiero pensarlo desde el punto de vista de la productora y del derecho privado, ¿no? Digamos, los planteos los pensaba siempre, no quiero tampoco revelar lo que está en los tribunales, pero porque el gobierno ahí es un anunciante. Pero hay quienes pueden decir, este es un spot del gobierno, está en las redes del gobierno también, ¿no? Hoy el gobierno es un anunciante, el gobierno bien podría decir, yo no quería eso, ¿no? Yo quería que lo hicieran de otra manera. ¿Y el gobierno lo sabe? No me consta que lo sepa. No me consta que lo sepa. Pero sí ha sido un tema de conversación, por lo menos en estos últimos meses, en muchos ámbitos de los espacios de comunicación y arte. Pero durante tu exposición, Andrés... Estoy siendo muy genérico, yo sé que vos preferís que puntualice más. No, está correcto. Hiciste un comentario que no lo quiero dejar pasar por alto. Dejaste como entrever que te ha sido muy difícil llevar a los medios tradicionales de Córdoba este tema, como lo estás haciendo ahora en el avispero. Digamos, cuando fue el caso de Yarlora y de Loredo, yo tuve una intervención en un programa, en otro, no sé, como 25 notas en un día, ¿no? Digamos, en donde decía, esto no es un caso de derecho penal, sé que el ministro de Justicia estaba con Yarlora de viaje cuando vio eso, entonces a la mañana el gobierno estaba con una lógica más de, esto es un delito, lo de Loredo, y a la tarde estaba con una visión distinta, y sé que ese aporte a la discusión que hice de los deepfakes de inteligencia artificial todavía están en una zona gris, hay que tener cuidado, hay algunos elementos a considerar. Todo el mundo quiere hablar de eso. A lo mejor está todo el mundo hablando de Libra o de otras cosas esta semana, pero aún haciendo notas a periodistas de muchos medios, esas notas no están al aire, no se ven tan rápido al aire. No significa que sea censura, a lo mejor es prudencia, a lo mejor todavía no vieron los clips. Lo que sí me pasó con un expediente judicial es que escribiendo la apelación de un recurso de amparo era como, mirá el video, juez, me parece que no lo viste, ¿no? Digamos, más allá de que le voy a tirar una biblioteca por la cabeza, ¿no? Pero en la respuesta, pero es básicamente, me parece que no lo viste al video o no lo estás queriendo ver, ¿no? A veces pasa. Me parece que eludiste la respuesta.
La pregunta Lo que estaba, pasa es que cuando los actores te la pregunta contratan... estaba orientada directamente hacia los medios tradicionales. Llámeselo en Córdoba, Sí, los medios te grandes respondo. no Sí, quisieron te respondo. abordar este tema para no ver afectada su pauta publicitaria con el gobierno de la provincia. O lo abordaron y después no fue al aire. Peor, ¿no? Peor. Está producido sí, exacto. Peor. ¿Pablo? No, a mí me preocupa, digamos, el destino de tantos actores, de tantas actrices, porque realmente la inteligencia artificial pareciera ser que viene a suplantar un montón de cosas. Y bueno, creo que estamos en un momento bisagra, ¿no? Es un momento bisagra porque los actores del futuro van a ser aquellos que conceden autorización. Digamos, todas las generaciones tienen a sus íconos que los interpelan, ¿no? Digamos, y van a conceder autorizaciones para que sus imágenes se modifiquen o directamente no vamos a tener campo para esas generaciones futuras. Y las presentes también van a haber reducido sus márgenes de sus espacios de influencia o sus espacios de esos lugares. Quedan las expresiones en vivo, ¿no? Digamos, cantantes, shows, teatro, pero son las que no se pueden modificar con Pero inteligencia artificial. el problema está en que la inteligencia artificial, una de las cuestiones fuertes que tiene es justamente la creatividad. O sea, la inteligencia artificial es muy creativa, ¿sí? Y es algo que no estaba en nuestro imaginario, ¿no? Estaba como... pensábamos que iba a reemplazar las tareas repetitivas. Y lo hace muy bien, porque las tareas repetitivas uno las delega más rápido en la inteligencia artificial. En los robots, levantando peso y también escribiendo texto, ¿no? Digamos, las demandas de deudas, ¿no? Los abogados que cobran deudas, todos los pagares son muy parecidos. En este caso, también producen, crean imágenes, crean videos y hay expresión y hay identidad. Sí, es un momento bisagra porque todos aquellos que tienen algún rasgo distintivo pueden estar afectando sus derechos ahora y generando como se cortaría una cadena. Los productores van a tener menos incentivo de buscar actores si en esta generación no se les hacen valer sus derechos. Estábamos investigando un empresario cordobés muy conocido y entramos a buscar a través de la inteligencia artificial, a través de YouTube, a través de internet, a través de las redes, a través de todos los antecedentes de cuando este señor estuvo preso, ¿sí? Por la comisión de varios delitos. Estuvo preso en una celda, ¿sí? No encontramos nada. Sin embargo, ese señor es un empresario muy relevante de Córdoba, incluso con exposición pública permanente y actual. En este momento debe estar dando un discurso al lado del presidente Milei. Ya sé quién es. No existía nada. Averiguando, me dijeron que si vos pagás, podés hacer desaparecer todos tus antecedentes de internet. Y hay costos y tarifas para lo que quieras hacer desaparecer. No es tan así, pero hay una chance. Hay algo que se llama derecho al olvido, que es un derecho que está controvertido en las leyes de protección de datos. En Europa funciona. Nosotros no lo tenemos consagrado todavía en Argentina, pero a veces las plataformas están en otros lugares. Y si vos decís que ese hecho, ese antecedente, ya tiene un tiempo suficiente, podés pedir que, aunque haya sido en su momento una expresión legítima, aunque haya sido algo que haya estado en un programa, que tenía derecho a ser publicado, etc., se jerarquiza tanto el perfil de la persona. Cuando uno lo busca, los buscadores vuelven siempre a lo más popular, ¿no? Entonces, o a lo más relevante del momento. Entonces, es como que revictimiza a una persona. Y si una persona ya pagó se respondió frente a la sociedad porque cumplió una condena o porque era inocente y era presuntamente era acusado de algo, puede decir, esto no quiero que circule. Ahora, no hay una ventanilla en donde vos pagas, hay servicios, algunos son jurídicos, otros son comunicacionales que van haciendo como, tomando acción sobre cada contenido, van haciendo como una limpieza. Hay tensiones entre esto y la libertad de expresión también, porque al mismo tiempo los que subieron esos contenidos son, no sé, canales de televisión que tienen derecho a poder comunicarlo. Está controvertido el derecho al olvido, yo creo que debería ser de uso mínimo. He también tenido a funcionarios, a políticos de distintos partidos que me han
a los que los he representado en situaciones de estas, tienen una fantasía, esto lo digo así como un promedio, tienen una fantasía de que se puede controlar todo lo que está atrás de Internet, digamos, y las plataformas digitales borran más las cosas que sus propias inteligencias artificiales detectan, Meta, YouTube, Google, que las cosas que uno les pide. Las cosas que uno les pide no son tan fáciles de lograr. Pero bueno, también se juegan, o sea, hay derechos a la privacidad. Si alguien está hablando de vos podés decirle, te revoco la autorización a usar los datos personales míos, podés lograr que se baje. Pero las personas públicas, los funcionarios o los empresarios, o si sos dirigente de algún gremio empresario o de alguna cámara o algo, tenés menos expectativa de pedir de privacidad. La expectativa de privacidad está proporcional a cuán privado o cuán pública seas vos como persona, ¿no? Entonces, a veces los políticos o los empresarios no pueden lograr o no podrían lograr que se deje de decir algo sobre uno. ¿Qué significa? Que si se bajó en una oleada, en una limpieza, se bajaron muchos contenidos y vuelven a subir, esos que subieron son legales también, ¿no? O sea, no hace falta... Te voy a tirar... Disculpen, pero que se paga, se paga. Y que se borra, se borra. Sí, y las agencias de comunicaciones venden esos y claro, servicios, se vende y se paga bien. Sí, tenés que tener muy automatizado la metralleta, ¿no? Digamos, para poder ir bajando esto. Los estudios jurídicos, para los servicios jurídicos no es negocio hacer esto, digamos. Quizá un caso particular, me acuerdo el de Natalia De Negri, que hizo un caso desde Estados Unidos para que se bajen sus contenidos de la época en la que ella era con un perfil diferente, ¿no? Público. Ahí es como donde entran los abogados, pero por lo general son las agencias de comunicación las que te hacen marketing positivo, te bajan los contenidos. Intentamos hacer unos avatar, simular un debate entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo, y nos dimos con que los derechos de imagen de Luis Juez tienen derecho de autor y nos prohibieron usarlo. Es raro eso porque el derecho a la imagen es bastante absoluto, ¿no? Pero una persona tan pública nosotros no firmamos un contrato cuando yo crucé la puerta, pero si yo me senté acá, es una cesión implícita de mi imagen. O sea, esto que está grabado ahora con mi imagen, yo no puedo decir que no lo cedí porque estoy sentado acá hablando y ustedes lo están grabando y lo están transmitiendo en directo. Luis Juez hace eso todos los días muchas veces porque se sienta en estudios de televisión. Entonces, para mí hay un tema de interpretación ahí. Yo creo que él puede contratar un servicio que peine la red y diga, acá está mi derecho a la imagen, pero si eso está en un estudio de televisión o en un lugar en donde él voluntariamente se prestó para hablar, ya lo cedió a los derechos. Después otra cosa es si vos le modificaste un poco, ¿no? Y lo hiciste actuar un poco, que es parecido a lo que estábamos hablando de los actores, pero vos acá no tenés una pretensión de confusión. Vos estás diciendo, hicimos el juego de hacerlos debatir, ¿no? Entonces eso, la parodia o la sátira está protegida especialmente por el Pacto de San José de Costa Rica. Nosotros en Latinoamérica tenemos los mejores estándares mundiales de libertad de expresión, mejores que la primera enmienda norteamericana en esto. Entonces, bueno, después pasa que las plataformas son lo que le dicen el gatekeeper, ¿no? Son el que protege que un derecho se cumpla o no. Y no debería ser algo que un privado norteamericano muy grandote con una inteligencia artificial muy grande, sea el que decida. Hoy pasa que si vos subís un video con los goles del partido de ayer y no tenés los derechos, hay un filtro de carga. Ni siquiera te lo dejan subir. La plataforma detecta que algo tiene derecho de autor y no llega a subir. Seguramente les pasó eso con lo de Luis Juez, pero eso tiene un caso ahí, porque el que quiere hacer una parodia de una personalidad pública, sin duda para mí, eso es indiscutible que tiene derecho a hacerlo. Está bien, pero el caso de Luis Juez es un caso especial, porque incurre en tantas contradicciones que no sabe si es el verdadero o es la parodia. ¿Vos creés que se puede llegar en algún momento? Hay dos cosas que nosotros acá en Audiovisión hemos desarrollado y las desarrollamos durante la pandemia. Una son los escenarios virtuales. Hemos llegado a hacer un escenario virtual con alrededor de 80 pantallas diferentes y con 80 imágenes diferentes en las 80 pantallas,
y que las cámaras puedan circular a través de ese estudio gigantesco por tantas pantallas sin que existan las cámaras. ¿Está claro? Claro. Eso lo tenemos, lo hemos hecho, lo hemos desarrollado, incluso tenemos para mostrarlo, no es el momento ahora. Y después hemos desarrollado los, podríamos llamarles avatar, no sé cómo los denominas vos, los personajes que pueden incluirse en esos escenarios virtuales. Si yo puedo desarrollar los mejores escenarios virtuales, si además puedo desarrollar personajes, periodistas en este caso, en algún momento, con la mano en el corazón, ¿se va a llegar a eso? Es como un Telemanías, pero todo virtual, ¿no? O como un Lollapalooza, o como un Cosquín, ¿no? Todo virtual. Hay quienes dicen, hay gente que dice que con una visión optimista sobre eso, no sé, yo a Pergolini lo veo siempre mencionando que esto es una tendencia. Yo creo que solo puede pasar que alguien se movilice cuando hay identificación. Y esos actores, esos avatars virtuales tienen que poder identificar a alguien para poder representar o para poder hacer que genere atención. Finalmente vas a tener costos haciendo estos tipos de shows que no van a ser iguales a cuando traías a las personalidades internacionales, pero esos costos van a tener que estar reflejados en la gente que se identifique. Yo creo que se va a poder hacer y no sé hasta qué punto, y esto ya no es jurídico lo que voy a decir, va a ser algo, o sea, jurídicamente vas a tener derecho a hacer eso y que nadie te reclame nada. No sé cuánta gente va a querer ver eso, porque la emotividad hay que poder reemplazarla, salvo que la IA mejore y nos vuelva, nos conmueva más. Si yo en este momento me pongo en la computadora y escribo, aprieto un botón y mando y me sale nuestro periodista Tomás. Hola, soy Tomás Turbado. Esto es información, o algo muy parecido. Pauta ilustrada. Canal 12 pregunta con respeto. La voz reflexiona con equilibrio. La pauta oficial asiente en silencio. Les informó Tomás Turbado. Muchas gracias. No hubo ninguna exageración. Obviamente fue una representación porque yo no tenía la computadora abierta. Pero yo mando el texto, el prompt. El personaje ya está armado, la gestualidad también está más o menos indicada. Y muy bien lograda. El escenario está ya previsto y la voz también está elegida. Porque a ese personaje se le puede elegir la voz, modificar, un tono más argentino, más cordobés, más internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo escribo acá en la computadora un texto, ahí estamos hablando de un texto de 10 segundos, estamos hablando de 30 palabras. En realidad los 10 segundos son 18 palabras. Le escribo 30 palabras y en el acto sale una información. Eso, a los efectos de un noticiero, de los cualquiera, del 12, del 8, del 10, sería, supongo yo, mucho más eficaz, eficiente y rápido y seguro y preciso. Y objetivo. Bueno, no, ahí ya el editorial la puedes hacer de cualquier manera. Sí, podés ser objetivo o no con lo que escribís. Y además más actual, digamos, porque en el acto vos vas escribiendo. De última podés tener, no pensar en lo económico y ahorrarte en periodistas, pero sí tener, como era en mi época, periodistas que escribíamos y redactábamos las noticias. En la época en que yo estaba en Canal 10, yo era uno de los redactores y redactábamos las noticias que después leía un señor presentador, como por ejemplo el Luro Gutiérrez, y tantos presentadores que ha tenido Otito Bosch en Canal 12. Eran señores presentadores, pero detrás había una staff de periodistas que escribían y no se improvisaba una letra. Con este nuevo sistema es como que pareciera que estamos avanzando pasos gigantescos, pero no sé si también no estamos retrocediendo pasos gigantescos. Está muy interesante. Yo veo, hay una tendencia que hay muchos videos en YouTube con muchas visualizaciones, que hay una voz no muy personificada que relata toda una noticia. Y ahí logran
logran tener muchas visualizaciones y como es barata la producción, digamos, hay medios que también lo están usando ya para, no solamente para YouTube, sino para sus propias producciones. Yo sé que hay medios latinoamericanos o los que tienen alcance regional que tienen... Me parece que en la redacción está habiendo más delegación en la inteligencia artificial que trabajo artesanal, ¿no? Cada vez más cosas están siendo redactadas porque le ponen la pirámide invertida y vos le cargas los hechos y son ellas las que lo redactan. Y donde estoy viendo menos impactos en esto de donde ya hay alguna emoción más, en donde se personifica. Pero sí, donde hay más futuro para mí es en una noticia o en algo menos emocionante que en un cantante o en un actor. Quisiera ser sarcástico. ¿Vos creés que los periodistas de la televisión, de los noticieros de la televisión de Córdoba, tienen expresividad y emociones en sus rostros? A veces no tienen ni siquiera elección del vestuario. Están presentando una guerra con un vestuario festivo. Puede ser. Yo supongo que ahí, con una visión más optimista, supongo que lo que va a terminar pasando es que queremos consumir lo que dice Jorge Zapata, a ver qué dice Jorge, ¿no? Digamos, la marca personal ahí es la que te va a terminar diferenciando, porque diferenciar noticias falsas o deepfakes es cada vez más difícil. Entonces, bueno, ¿en qué me refugio como consumidor o como usuario? En las marcas personales. Bueno, a ver si tal está diciendo esto, debe ser verdad o debe ser mentira, ¿no? Si lo desconfías, puedes pensarlo al revés. Si no, simplemente va a ser una producción infinita de contenidos que no vamos a saber cómo bucearlos. ¿Vos creés que existe todavía el término en el periodismo? Hablemos de Córdoba, porque los porteños que se ocupen ellos, hablan todo el día, tienen 24 horas al día todos los canales hablando de ellos. Y los de streaming también. Hablemos, y los de streaming también, hablemos de Córdoba. De Córdoba. ¿Vos creés que los periodistas de los noticieros de Córdoba tienen credibilidad? Si querés te la cambio. Si querés te elimino la respuesta. La pregunta iba orientada a que yo pienso que hoy la credibilidad ya no existe más. Que lo que existe en todo caso es un nuevo término. El término es validación. O sea, el periodista ya no es creíble, ¿no es cierto? Pero puede sí estar validado. Voy a poner un ejemplo. En su momento, el periodista top de la televisión argentina y el más cotizado de la televisión argentina se llamaba Jorge Lanata. Se cansó de mentir. No era nada creíble lo que decía. Pero estaba validado. Pero estaba validado. Y estaba validado no por Canal 13, sino por Página 12, que había estado años atrás. Entonces me da la impresión que hoy, cuando aparecen los periodistas de Córdoba, la gente dice, son ensobrados. Es cierto que, digamos, que puede haber un manto de dudas, pero también es cierto que vos podés decir, bueno, yo me espero que este periodista diga algo contemplativo del gobierno. Ahora, cuando ese periodista dice, para decir un ejemplo de alguien a quien yo respeto, ¿no? Cuando fue lo de Libra, Miguel Clariá, cuando salió hace un año esto, estaba muy preocupado por el tema Libra, ¿no? Y lo seguía, y yo salí la misma semana 3 veces. Che, si Miguel Clariá estaba preocupado por lo de Libra, es porque hay algo ahí, ¿no? Digamos, porque no era necesariamente algo que... No es el que le está contando las costillas al gobierno, pero sin embargo, si él a ese tema le da mucha atención, bueno, ahí hay una validación, supongo. Pero bueno, sí, te hace el esfuerzo, tenés que hacer el esfuerzo de ir promediando, de ir identificando. Es cierto que las validaciones son difíciles, como consumidor de noticias son muy difíciles. Pablo. Jorge, antes de pasar a otro tema, una cosa puede ser la validación por la trayectoria que puede tener alguien, y otra cosa es el riesgo a terminar diciendo lo que la gente quiere escuchar o lo que el público espera que vos escuches. Entonces, para validar, para confirmar eso que está en el ideario de la gente. Entonces, es muy delgada la línea, es muy complejo hoy por hoy, pero yo de todas formas creo que a medida que avancen estos procesos, la gente va a ir buscando eso que decías vos, gente en la que confiar.
digamos, se va a apuntar a eso. Va a llegar un momento donde la lluvia va a ser tan grande de noticias que la gente va a confiar en alguien. Y te lo ejemplifico con vos mismo, Jorge. Yo vine y digo, bueno, ¿qué interés tiene Zapata? Ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué interés tiene? Va a decir lo que él piensa. No hay alguien que le está diciendo qué tiene que decir, ¿no? Digamos, de eso, no tanta gente puede... Pero digo, si alguien logra eso, ya por lo menos tenés un punto, una certeza, ¿no? ¿Con qué me voy a encontrar? No manejaba, venía con el teléfono. ¿Con qué me voy a encontrar cuando me siente en la mesa? Con alguien que me va a hacer preguntas, que me va a hacer que trate de dar mi opinión sobre estos temas. Hay una predictibilidad en los comunicadores también. Y eso tiene que ver con lo que te valida tu audiencia, pero también con lo que vos fuiste construyendo con el tiempo, ¿no? A tu criterio, ¿quién está en materia de inteligencia artificial? Es inimaginable lo que implica esas dos letras, IA. ¿Quién está más avanzado? ¿Estados Unidos, Europa, Rusia o China? Europa y Rusia no, es entre Estados Unidos y China. Estados Unidos tiene es una carrera y una burbuja. Los grandes modelos de inteligencia artificial, los que más conocemos, OpenAI, que tiene apoyo de Microsoft, es el de ChatGPT, Google, Grok, el de Twitter, Meta, Claude, de Anthropic, todas empresas norteamericanas. China tiene dos muy conocidos que desde hace un año que están, digamos, que salieron y que tienen buena performance. Y después vas viendo que uno va conquistando un espacio, uno gana un terreno. Cloud, a principios de este año, logró algo, un agente que revoluciona la industria de la programación. Entonces, bueno, es como el que picó en punta en este último tiempo, pero parece una carrera en donde se van pasando mutuamente. Ahora, ninguna de esas elaboraciones o ninguna de esos desarrollos hoy son rentables. Entonces se están usando gran capacidad de cómputo, mucha energía, datos, fuentes de datos que solo pueden tener Google, Microsoft, Meta, o sea, Facebook y WhatsApp, Instagram, Twitter, ¿no? Digamos, las grandes fuentes de datos. Y los chinos con sus desarrollos que son apoyados por el Estado. Y aún así no son rentables. Va a llegar un momento en donde la burbuja... hay inversión y hay aumento de la capitalización de estas empresas y va a llegar un momento en donde digan, bueno, hasta acá fue, ¿no? El que llegó hasta acá, el que conquistó este lugar va a ser el que primero llegó y va a haber una caída de esa expectativa porque están habiendo inversiones que no están siendo recuperadas. ¿Quién llega primero a eso? China, el año pasado cuando... O sea, toda la discusión de los semiconductores o de la guerra comercial tiene que ver con los insumos para correr la carrera esta. Estados Unidos le dijo a Nvidia, que es la que hace las placas, los procesadores de las supercomputadoras, no le podés vender a China. Y China desarrolló DeepSeek, que es este modelo, el que el año pasado nos sorprendió tanto, y que le hizo bajar a OpenAI el 25% de las acciones en unos días. Después, bueno, siguió la carrera, ¿no? DeepSeek es un modelo que los chinos hicieron con ingenio para no necesitar tanto cómputo, porque como no les vendían los chips de las supercomputadoras. China, a su vez, tiene las tierras raras que son insumo para los semiconductores. Entonces también está toda esta discusión de yo te doy este insumo o yo con este insumo influyo sobre este mercado. Argentina tiene algo para hacer porque las tierras raras nuestras pueden sustituir a las de China, por eso también el apoyo de Trump al presidente, entre otras mil razones, ¿no? Estados Unidos y Asia, o Estados Unidos y China, están corriendo solos la carrera. Europa quiere jugar a regular o a proteger sus industrias tradicionales que tienen valor agregado, entonces como que no se lleve puesto la industria automotriz, que no se lleve puesto las industrias de, no sé, de las que hicieron a Europa rica tan fácilmente, pero no tiene un desarrollo a la misma velocidad. Y cuando nuestros negocios o nuestras empresas se vuelvan cada vez más dependientes de estos modelos, si tu suscripción de $200 o de la de $2.000 pasa a valer 20.000, pasa a valer 50.000, tus escenarios virtuales siguen siendo rentables o no siguen siendo rentables. Esa ecuación puede hacer un efecto dominó sobre toda la economía. Quien se prepare mejor para la caída de la burbuja también va a ser una discusión interesante. Y ahí Argentina, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Dónde podemos desarrollar algo en un nicho? Porque estos modelos son omnicomprensivos, saben de todos los temas, saben hacer una bomba nuclear, saben escribir una receta de cocina, saben hacer un avatar.
¿cómo hacemos para encontrar un nicho en donde produzcamos y no seamos solo consumidores? Una pregunta que me desvela un poco. Andrés, la inteligencia artificial, ¿qué sos vos? ¿Más experto en cuestiones informáticas o más experto en abogacía? Mitad y mitad. Estoy ahí, pero soy abogado, ¿no? Ejerzo como abogado y trabajo de consultor o en aspectos que son de la construcción de la regulación. La tecnología es algo de lo que estoy aprendiendo todo el tiempo. Sí. Está mitad y mitad. ¿Qué se va a terminar imponiendo? ¿La tecnología o el derecho? No, la tecnología nos lleva de las narices, ¿no? Hace unos años, hace 20 años, había una discusión de cómo íbamos a hacer con los derechos de los autores, con las canciones, con la piratería de los CDs. Y vinieron las plataformas, YouTube, Spotify, y resolvieron el problema. Después, tiempo después, bueno, ¿qué vamos a hacer cómo vamos a hacer con las notificaciones electrónicas? ¿Qué vamos a inventar? Y después vienen plataformas de identidad y resuelven. Pero la pregunta que te hice era maliciosa. Se impone la tecnología. Era maliciosa, porque ya ustedes dos no van a hacer falta, ustedes dos los abogados no van a hacer falta, porque hoy la inteligencia artificial te permite a vos prácticamente hacer casi lo que haría un abogado. Lo que haría un abogado. En el caso de los abogados, va a ayudar un montón. Cuando suba tanto el nivel que ya, no sé, los tribunales estén al día, respondan rápido, los mayores problemas estén resueltos, quizás los abogados sean menos necesarios. Hoy lo que veo que pasa es que puede ser un buen insumo, puede ayudar, pero mientras más poderosos son los modelos de IA, más alucinan. Y si nosotros no los supervisamos, nos están engañando todo el tiempo, ¿no? Nos están diciendo que tenemos razón, o nos están citando. Hay mucho sesgo de confirmación, hay mucha autocomplacencia, entonces ya hay abogados que han perdido su matrícula en otros países por citar ejemplos de casos que no existieron como pruebas en escritos judiciales. O sea, un escrito hecho por un abogado o con inteligencia artificial puede ser invalidado legalmente. Sí, si ese escrito inventa algo, un hecho que no sucedió, una prueba que no sucedió, como pasa y uno no lo sabe supervisar. No, pero sin inventar. No, un escrito hecho con un abogado, firmado por un abogado y hecho con inteligencia artificial, eleva la productividad del trabajo muchísimo, hace que los tribunales sean un lugar en donde capaz se puedan resolver problemas que antes no se resolvían, porque antes un expediente era una montaña de papeles, pero hay que saber interpretarlo. Yo creo que sí, que si se trabaja bien, quizá haga falta menos abogados. A ver, yo creo que la implementación de la inteligencia artificial se ha generado de parte de los abogados, de los litigantes, pero no ha seguido el mismo ritmo del lado de tribunales. Claro. Entonces, esa situación ha generado de que pueda existir, como decías vos, una mayor productividad de parte de los colegas, se puede hacer mucho más escritos que antes. O sea que les mandamos más cosas a tribunales y tribunales está cada vez recibiendo más cantidad de denuncias, de claro, pero ellos sí lo tienen que chequear uno por uno, digamos. Por eso, ¿nosotros qué usamos? Los abogados. Yo lo que yo creo hasta ahora es que un modelo de inteligencia artificial jurídico bueno todavía no existe, porque los que tienen los datos, tenés que poder cargarle a ese modelo toda la doctrina, toda la jurisprudencia, toda la legislación. Los que tienen la mayoría de los datos para tener los criterios precisos, hoy no han desarrollado modelos. Y los que han desarrollado modelos son imprecisos con los datos. Entonces, hasta ahora hay que tener mucho cuidado con las que se presentan como IA jurídicas. Pueden mejorar con el tiempo, pero hasta ahora yo veo que es así. Dentro de tribunales hay aceleración en la incorporación de tecnología y después el ransomware que hubo hace unos años, en Córdoba por lo menos, aceleran también con la seguridad y están mejorando. Tienen más capacidad de respuesta, vos pones un escrito a las 11 de la noche, tiene carátula a las 12, te están proveyendo a la mañana, pasa eso a veces. Lo podemos terminar saturando mandándoles cosas, pero lo que le mandemos de afuera, si usamos modelos que no critican bien o que alucinan, nos van a rechazar cada vez más cosas. Creo que todavía estamos en una instancia donde le está costando al operador del Poder Judicial
pasar, digamos, del papel, ¿sí?, a la computadora. Y se ha generado una especie de falso orden. Piensa que porque no tienen expediente adentro en su escritorio, digamos, no están sacando. Claro, no tienen trabajo atrasado, ¿sí? Pero no veo, digamos, de que todavía el sistema esté adaptado. Muchas veces le da hasta fiaca, por así decirlo, a abrir cada uno de los archivos y cada una de las presentaciones. A veces mandás algo y sentís que no te lo leyeron. Pero también es cierto que las procuradurías, que son las que cobran deudas, no te lo explico a vos, se lo explico, digamos, a la audiencia, han puesto sistemas de inteligencia artificial dentro de tribunales para poder clasificar mejor y responder más rápido o asesorar a los miembros de los juzgados a cómo responder más rápido. Y hay cosas interesantes. Yo creo que, si vos me preguntas, tribunales puede ser un lugar para resolver conflictos. Yo siempre fui bastante reacio o bastante escéptico de eso y creo que va a mejorar mucho su capacidad de hacerlo. Los abogados, a su vez, vamos a tener que aprender a criticar lo que hacemos con IA para que sea preciso. Bueno, hemos llegado al final. Nos resta agradecerle a Andrés Piazza por la valiosa información que nos ha aportado, por habernos abierto un poco la cabeza en esto nuevo que es la inteligencia artificial y los conflictos también que se van a generar. ¿Cuál sería el principal conflicto que visualizás vos? Bajemos a tierra cordobesa, que puede existir acá en Córdoba con esto de la inteligencia artificial. Es más industrial que jurídico lo que veo. Tenemos nuestro sector tecnológico. Córdoba tiene un polo tecnológico, ¿no? Cientos de miles de empleados y empresas que han tenido, digamos, en los últimos 25 años han tenido un mercado, han sido un motor de nuestro desarrollo. La Córdoba industrial que vos dijiste, que tiene muchos motorcitos, uno es el tecnológico. Esas empresas están desafiadas. ¿Por qué? Porque cada vez más sus clientes que están en el exterior o algunos que están acá, ya o los reemplazan las horas que venden o lo que fuera con inteligencia artificial o buscan otros competidores de otros lugares. Y a su vez nuestras industrias tradicionales están un poco rezagadas tecnológicamente, ¿no? Las de servicios, las industriales. ¿Cómo van a hacer esto para seguir teniendo negocios? ¿Cómo van a hacer incluso los que trabajan de freelance para el exterior? Cada vez está más difícil, no es una mina de oro como era antes. ¿Cómo van a hacer los ingenieros o los programadores jóvenes para insertarse en el mercado de trabajo? Y a su vez las industrias que están poco competitivas y se tienen que tecnologizar, ¿cómo lo van a hacer, ¿no? Digamos, desde, no sé, un hotel o un call center o una constructora o cualquier empresa para mejorar su eficiencia. ¿Cómo hacemos para combinar estas habilidades que no se las están pudiendo tan fácilmente vender al mundo con la necesidad tecnológica de nuestro sector industrial general, el sector no tecnológico? ¿Cómo combinar esas dos? Para mí es el partido que se juega. Si lo hacemos bien, podemos dar un salto de productividad. Si no, vamos a tener nuestro Producto Bruto va a empezar a bajar, porque somos consumidores, digamos. A ver, un especialista se pregunta cómo va a ser, se cuestiona, es algo que te llama la atención, te quita el sueño, te preocupa. Porque hablo con los bueno, imagínate, vos que sos un especialista, imagínate un adolescente que tiene que pensar qué estudiar. Uy, la pregunta más difícil, ¿no? Claro. Mis hijos tienen 8 años, el más grande. Así que tengo ese problema para adelante. Pero la verdad que ¿a qué le dirías a un chico de 17 que tiene que ir a decidir qué estudiar? ¿Cuál es la carrera que más oportunidades te brinda o que más te abre el panorama? Es muy difícil de decidir, ¿no? Porque realmente el futuro puede ser... Hay gente muy legitimada que dice cosas opuestas de qué va a pasar el año que viene o dentro de 5 años. Te voy a despedir con una anécdota a propósito de lo que acabas de decir. Telemanías fue un programa que durante 30 años convocaba 32 cursos secundarios del último año durante 30 años. Estuve acá con mi remera del colegio. ¿Qué colegio? Escuelas Pías, hace 27 años más o menos. Tengo algunas anécdotas que entonces, obviamente que todos los estudiantes de Telemanía, que eran el último año, eran los clientes ¿de quién? De las universidades, claro. Estatal o privada. Como el programa se emitía por Canal 10, bueno, hubo un contacto con la Universidad Nacional de Córdoba para ver de integrar esa clientela de estudiantes secundarios con las carreras universitarias. Estoy hablando muchos años atrás. Bueno, y ahí entonces mantuve reuniones con rector, decano, etcétera, y descubrimos que una de las carreras con menor índice de inscripción
era la carrera de las ciencias informáticas, de las tecnológicas, cuando era la carrera del futuro, del presente y del futuro. Y era una buena elección hace 20 y pico de años. Claro, con una mayor salida laboral, etcétera. Bueno, entonces me junté para ver cómo promovíamos eso. Y en la charla me entero que además de ser la que menor cantidad de inscriptos tenía, era la que mayor índice de abandono tenían después del primer año. Entonces se me ocurrió pensar, sin saber dónde me estaba metiendo, que me dieran el programa de estudios. Y las materias del primer año de las ciencias informáticas de las universidades en Córdoba eran todas materias duras. No sé, por decirte alguna, matemáticas, trigonometría, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Los pibes que querían jugar con una computadora, meterse en el mundo de los videojuegos, estar en una máquina generando cosas novedosas y modernas, etcétera, se encontraban con un primer año donde tenían que quemarse las pestañas y el cerebro estudiando matemáticas y materias afines, cuánticas, etcétera, etcétera, no sé cuáles, porque no entiendo nada del tema, y abandonaban al primer año. Hay algo de eso, también hay algo de, en estos años que pasaban, que conseguían buenos trabajos por la mitad de la carrera. Entonces ya decían, bueno, ¿para qué seguir? Pero lo que terminó pasando en la evolución de los diferentes saltos tecnológicos, por eso yo te decía que estuve más en los desarrollos de políticas públicas que en los temas que como abogado, ¿no?, en tribunales, eso es algo más reciente. Lo que fue pasando es que vos, si no tenés esa base dura, cuando hay un salto nuevo, tenés que poder aprenderlo y subirlo. Y si vos no hubieras tenido la base de periodista, redactor de hace no sé cuántos, no quiero decir la cantidad de años, no hubieras podido surfear las horas, ahora están haciendo Avatar con inteligencia artificial. Esa base, todo el mundo coincide que hay que tratar de darla. ¿Cómo hacer? Bueno, si es un problema porque es un filtro, habría que becar, habría que promover, habría que sostenerlo. Habría que mezclar quizás, ¿no? A lo mejor mezclarlo con los años más adelante. Pero si yo tuviera que elegir una carrera, volviera el tiempo atrás, tuviera con la remera aquí en Telemanía, pensando mi carrera, buscaría alguna que tuviera una base fuerte que me pudiera hacer ser, porque van a seguir habiendo saltos tecnológicos, no es que la IA generativa es el último, que me pudiera dar una base general para surfear las olas siguientes. Lo que pasa es que no paras de estudiar, ¿no? Es toda la vida. Así es. Andrés, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado.